El título del mensaje en esta mañana es "Caen tus gigantes". Diga usted: caen mis gigantes. Yo no sé cuál es tu gigante o tus gigantes si son más de uno, pero sé que el que está aquí en medio de nosotros tiene el poder para derribarlos, tiene el poder para destruirlos. Pero no podemos hacer nada si usted y yo no tenemos una actitud. La actitud se define como una disposición del alma. Y muchas veces Dios tiene todo preparado para ustedes y para mí, pero nos falta la disposición, nos falta la actitud. A veces venimos al culto como para pasar el rato y cumplir un tiempo en lugar de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después en la semana nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no consigo trabajo? O tantas cosas. Dios viene a romper toda cadena, a romper toda atadura, pero a decirte en esta mañana que van a caer tus gigantes en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu gigante, pero yo sé que Dios tiene el poder para destruirlos. Y vamos a esa hermosa historia de Goliat. Pero más que nada, no vamos a hablar de Goliat, porque el diablo quiere que hablemos del enemigo en lugar de hablar lo que Dios hace a través de sus hijos. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18, y he tomado esta escritura de la nueva versión internacional, donde dice lo siguiente: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe de batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Ela. Diga usted: el valle de Ela. Con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Diga usted: peleando contra los filisteos. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Alabado sea el Señor. David, el pastorcito de ovejas, estaba ocupado en lo que tenía que hacer, en lo que su padre le había dicho. Pero habían pasado mucho tiempo. Isaí, el padre de David y de los hermanos que estaban en la batalla, se encuentra en esta oportunidad como padre con la preocupación de saber cómo estaban sus hijos. Lo manda a David en esta oportunidad y le dice que vea a los hermanos y me traes prueba de cómo están. Eso significaba que en aquellos tiempos, en medio de la batalla, cuando alguien moría, su ropa quedaba ensangrentada. Y cuando le traían la ropa a su familia, se daban cuenta, en este caso, que su hijo había muerto. No, Isaí no quería la ropa de sus hijos para lavarla, para prepararla y devolvérselo, sino era un testimonio de que ellos estaban todavía con vida. Cuando usted y yo servimos a Dios, aún en lo más pequeño, como llevar en este caso quesos y unos panes a sus hermanos y al jefe del batallón, es ahí donde comienza la victoria. Es allí donde comienza a gestarse el poder de Dios en nuestra vida. Algunos esperan que aparezca un ángel que les hable. Otros esperan que se produzca, un trueno del cielo. Pero Dios se manifiesta de manera sencilla. En lo pequeño muestra su grandeza. Alabado sea el Señor. Caen tus gigantes. En esta mañana tienen que caer de una vez y para siempre tus gigantes. David empezó por lo principal, obedeció a su papá. Decirle al que tenés al lado: tenés que obedecer. En la obediencia se inician las grandes bendiciones de Dios.
Los predicadores podemos matarnos predicando. Podemos leer la Biblia, pasajes, ilustración y un montón de cosas. Pero si usted después sale de aquí en la semana, hace lo que a usted se le antoja, jamás va a obtener victoria. Todo lo contrario, su vida va a empeorar porque está haciendo lo que usted quiere y no lo que Dios le ha ordenado. Alabado sea el Señor. Y después pedimos oración en la semana porque estamos con problemas, con necesidades. Y vivimos la vida cristiana empantanado. A eso no nos llamó Dios. Dios no nos ha llamado a vivir una vida empantanada, una vida siempre en el mismo problema, siempre luchando con las mismas cosas. Dios nos ha llamado a romper todas esas fortalezas. Alabado sea el Señor. Lo interesante, que David obedeció a su padre y al llegar al campamento vio a ese famoso, que todos conocemos aún desde muy chiquito, al tremendo gigante Goliat. Lo vio y escuchó los gritos de guerra. Lo interesante de esto es, no sé si Esteban tiene la imagen del valle de Ela para mostrarle. El valle de Ela es aquello que se ve en el medio, eso es un valle, una profundidad, y luego las montañas a su lado. Allí en la parte de allí estaba uno de los ejércitos, filisteos tal vez, y de este lado se ve el otro extremo del valle, la montaña donde estaba el ejército de Israel. Y desde cada uno de sus alturas se la pasaron, mire, escuche bien, 40 días insultándose, gritándose, diciendo una cosa, y de tanto en tanto Goliat salía de aquella montaña y descendía para desafiar al ejército de Israel, al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Estaban atemorizados, diga usted atemorizados. En aquellos tiempos no siempre se establecía una guerra donde todos peleaban contra todos, sino que en aquellos tiempos habían oportunidades donde el más valiente de cada ejército se encontraba, peleaban los dos más fuertes, los guerreros más poderosos que tenía cada grupo, y el que vencía, sin necesidad de que hubiera un gran derramamiento de sangre, el que ganaba esa pelea entre dos, ganaba también el ejército al cual pertenecía ese guerrero. Y Goliat cada 2 por 3 salía a desafiar al pueblo del Señor, al ejército del Señor. Ahora bien, 40 días diciendo te voy a ganar, ya vas a ver. Eso no es pelear, hermanos. Eso no es pelear. Mira que si te hago. Eso no es pelear. 40 días. Y lo más terrible fue lo que le indignó a David. Que ese Goliat estaba ofendiendo al Dios de los cielos. Estaba ofendiendo a Jehová de los ejércitos, como dice la Escritura. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana, ¿cuántos días hace? Para Israel 40 días. ¿Cuántos días hace que hay un gigante en tu vida que te está gobernando? Un gigante que está haciendo lo que él quiere en lugar de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Cuando veían al gigante tenían miedo. David dijo, yo maté osos, maté leones con mis propias manos. A este gigante lo voy a agarrar, lo voy a matar en el nombre del Señor. Por eso decimos que hay oportunidad para tu vida y para la mía de que caiga el gigante o los gigantes que nos están estorbando. El rey Saúl le dijo, me llamó la atención, le dijo, primero lo preparó con toda la armadura. Y David era pastor, nunca había sido entrenado como sus hermanos. Sus hermanos eran los grandes, los altos, los fornidos, los verdaderos guerreros. Pero él era un muchachito jovencito que siempre se había dedicado a cuidar las ovejas de su papá. Y le pusieron las armaduras. Y ahí David dice, yo no puedo caminar con esto. No estoy preparado porque nunca me entrené, nunca me puse esto. Así que voy a ir con lo que yo conozco. Y en esta oportunidad, el rey Saúl le dijo, que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Y sí. Que la armadura te ayude, no. Que la onda que tienes en tu mano te ayude, no. David sabía quién era su ayuda. El gigante lo vio venir al jovencito, tan flaquito, tan menudito, era muy joven David en ese entonces, y lo despreció, diga usted, lo despreció. El diablo y sus demonios desprecian la vida de ustedes y la mía. Nos tienen en poco,
Porque saben que ustedes y yo somos débiles, que somos limitados y que si inmediatamente nos apartamos de la comunión de Dios, vamos a perder. Volvemos a la esclavitud del pecado que nos va a llevar a destruir nuestra vida, incluyendo también muchas veces a nuestra familia. El gigante le dijo, ¿soy acaso yo un perro que me atacas con palos? Y lo maldijo a David y a todo el ejército con maldiciones de sus propios dioses. Pero David le contestó, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza, y el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes. No a Goliat solamente, a ustedes en mis manos. David no estaba enojado porque estaban ofendiendo al ejército. David estaba realmente enojado porque estaba ofendiendo a Dios. Y el rey Saúl con todo su ejército de, entre comillas, valientes, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. La iglesia sufre en este tiempo cuando hay hermanos y hermanas que no están haciendo lo que deberían hacer. Cuando deberíamos estar trabajando seriamente para fortalecer más nuestros vínculos, para fortalecer también nuestra vida espiritual, para aprender de la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor Ares, no es lo que dice fulano de tal, no es el videíto que escuché en la semana, sino es lo que Dios me dice en su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. El gigante tiene que caer. Y cayó. David tenía eso en su mente. No puede ser que este gigante por 40 días se siga burlando del ejército de Dios. Porque burlarse, cuando alguien se burla de ustedes o de mí, en realidad se está burlando de Dios. Y David dijo, yo no voy a permitir que este gigante se burle de Dios. David le quitó la espada. Fíjense, un jovencito. Y fue ahí con su bastón, su cayado de pastor, una bolsita donde solía tener algunas cosas, y él al pasar por el arroyo toma 5 piedras, las pone ahí y se va con su gomera, con su onda, dice la Biblia. Que la onda no es como la que nosotros conocemos acá, sino era una tira de cuero donde se ponía la piedra y comenzaba a hacer así, así, y soltaba uno de los extremos y la piedra salía. Y la piedra salió. Esa onda. Hoy los invito a levantar esa onda, pero esa onda es una onda espiritual. Hoy se tiene que mover el poder de Dios. El Señor nos tiene que enfocar, ayudándonos a ser sensibles, a apuntar al blanco que está afectando nuestra vida y lanzar esa piedra espiritual, el poder de Dios, para romper esas cadenas, quitar de en medio a ese gigante y hacer que nuestra vida cambie completamente. Alabado sea el Señor. David tuvo tremenda puntería. ¿Pero por qué tuvo puntería David? David no era la primera vez que hacía eso. David estaba acostumbrado en sus tiempos de estar cuidando las ovejas de su padre a probar puntería. De la misma manera, si ustedes y yo no usamos la Biblia, si la abrimos solamente para ver el Salmo en los días domingos, vamos a fracasar, hermanos. Estamos perdidos. David practicaba en la semana, practicó semanas y meses y años, sin saber que un día se iba a enfrentar a un gigante. Usted y yo no sabemos lo que vamos a enfrentar esta semana, pero tenemos que estar preparados. Y muchas veces no lo estamos y caemos derrotados. Y eso es vergüenza para el reino de Dios y su iglesia. Porque Dios nos ha llamado a victoria, nos ha llamado a desarrollar poder, pero un poder sobrenatural. Y David le dio justo donde tenía que dar, acá, entre medio de los ojos. El gigante cayó de cara al piso y ahí fue David, que no tenía espada. Diga, usted no tenía espada. Nosotros sí la tenemos. La Biblia dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. David le sacó la espada a Goliat y le cortó la cabeza. ¿Por qué?
Porque al gigante tenemos que matarlo completamente. No sirve de nada que le hagamos algunos moretones. No sirve de nada que digamos, bueno, yo se la di, salió corriendo. No, tenemos que matarlo. Y matarlo significa terminar completamente con aquellas cosas que nos están esclavizando. Sea algo físico, sea económico, sea emocional, sea sentimental. Tenemos que romper esas ataduras de una vez y para siempre en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿renunciará a quedarse en el suelo revolcándose en su derrota? ¿O se va a poner de pie más rápidamente como pueda? Se va a quedar en el piso, ¡ay, me la dio el gigante! Me está afectando mi matrimonio, está afectando mi economía, está afectando mi salud. Y se va a estar revolcando pensando en lo que el enemigo le está haciendo en lugar de levantarse y luchar como David. ¿Qué decisión toma? Creo que quieren que caiga el gigante, ¿verdad? Caen los gigantes, hermanos. Esta mañana van a caer los gigantes en el nombre de Jesús. Salvo que usted decida lo contrario. Salvo que te dicen, yo me encariñé con este gigante. Algunos parece que se acostumbran a tener cariño a su gigante. Están tan acostumbrados a la derrota, a vivir la derrota, que se olvidan de que Dios nos ha llamado a victoria. Que Él tiene el poder de sacarnos de la bancarrota, de la tristeza, de la depresión y darnos una vida nueva, completamente nueva y restaurada. Alguien dijo, alguien que tenía que enfrentar gigantes, alguien que, como ustedes y como yo, que a veces vienen los problemas serios y que no sabemos para dónde correr. Alguien dijo, nunca estoy en el piso, siempre me estoy levantando. Si usted cae, no se quede. No se quede caído, levántese en el nombre de Jesús. Y se vuelva a caer, levántese una vez más. Y se vuelva a caer una vez más, levante. Porque una de esas, cuando se levanta, la victoria va a ser suya. Alabado sea el Señor. Todos los enfrentamos, todos, ustedes y yo enfrentamos gigantes. De una clase o de otra. Sin embargo, la Biblia nos asegura que podemos vencerlo por el poder de Dios. No es nuestra inteligencia, no es nuestra experiencia, no es los años de bautizado, no es porque llevo una Biblia bajo el brazo, sino es el poder de Dios prometido que actúa poderosamente en nosotros. Goliat tenía 3 metros de altura, hasta ahí arriba, 3 metros de altura. La armadura que tenía pesaba 70 kilos, todo de chapa, bien fortalecido. Era un hombre guerrero entrenado. Si el rey Saúl, que también nos dice la historia bíblica que era un hombre grande, de amplia estatura, que tenía experiencia en la guerra, si él hubiera sido un líder realmente consagrado a Dios, hubiera llevado a su ejército a la victoria, pero no lo hizo. Tenía miedo, como decimos nosotros, tenía miedo. Si usted no vive su vida cristiana en santidad, va a terminar derrotado. Y lo peor, va a llevar a otros a la derrota. Porque Dios lo ha puesto a usted y a mí para que seamos luz y no para ser oscuridad. Nos ha puesto a ustedes y a mí para levantar, no para destruir. Amén. Nos ha puesto a ustedes y a mí para que seamos faros que alumbren en un lugar oscuro. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor anda sin rumbo, en depresión, en desánimo, en fracaso, en frustración, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, las adicciones, la economía? Pero Dios nos ha llamado a cambiar todas esas cosas. Amén. Alabado sea el Señor. Pero aquí quiero compartir con ustedes porque David también venció otros gigantes. No solamente Goliat. Y a veces esos gigantes que voy a mencionar tienen más fuerza en aquel entonces para David, más fuerza que el gigante. Y esos también tenemos que considerarlo nosotros. En primer lugar, David, antes de enfrentar a Goliat, tuvo que vencer el gigante del menosprecio. Diga usted menosprecio. En 1 Samuel capítulo 7, su propio hermano, no uno del ejército, su propio hermano, Eliab, el hermano mayor de David, dice la Escritura, se enojó con él y le dice, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Con quién dejaste esas poquitas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Lo menospreció, lo tuvo en poco. ¿Qué haces acá? Y bueno, supongamos que haya querido ir a ver la batalla. ¿Cuál es el problema?
Ninguno. Pero David estaba ahí porque obedeció a su padre. Diga usted, obedeció a su padre. Cuando usted y yo obedecemos a nuestro Padre Celestial, hay victoria, hermanos. En el nombre de Jesús, cuando comenzamos a obedecer a Dios, algo empieza a moverse. Algo que usted y yo no vemos, pero Dios y sus ángeles comienzan, como dice la Biblia, a ministrar a nuestro favor. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria plena en nuestras vidas. Los propios hermanos de David lo acusaron y trataron de desanimarlo. Eliab le dijo, yo conozco tu soberbia y malicia de corazón. Tal vez, como dijimos, curiosidad, pero yo me preguntaba mientras preparaba el mensaje, ¿no será que Eliab se creía superior y lo tenía en poco a su hermano? Y por eso juzga las, entre comillas, malas intenciones de David. Por otra parte pensé, Eliab no sentiría vergüenza de no poder vencer al gigante. Porque vieron, cuando nadie nos está viendo y estamos en una lucha y vamos perdiendo, bueno, nadie me ve, me la aguanto. Pero cuando otro nos está viendo, nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque Dios y ustedes sabemos las cosas que teníamos que estar haciendo y estamos así porque no la estamos haciendo. Porque no hemos obedecido el plan o los propósitos de Dios para nuestra vida. Y cuando alguien se acerca, como en el caso de Eliab, el hermano de David, le dio vergüenza de que por 40 días estaban ahí a los gritos, pero no enfrentaban al gigante. Ya basta de gritos, ya basta de amenazas. La vida cristiana es una pelea, es una batalla, que no la peleamos con fuerza, con espada, con revólver. La peleamos en el poder del Espíritu Santo para ganarla. Amén. Alabado sea el Señor. Y David le dijo a su hermano, como a veces decimos, ¿y yo qué hice ahora? Cuando alguien en la casa se anda enojado o esto o lo otro, ¿yo qué hice ahora? Le dice David. No importa lo que hagas. No importa lo que haya hecho David, no importa lo que hagas, siempre habrá alguien que te va a menospreciar, que se va a levantar contra tuyo porque has decidido servir a Dios. Mientras usted no hace nada, no pasa nada, porque el diablo sabe que usted no tiene poder, pero usted se levanta y comienza a decide ser responsable e involucrarse en algún ministerio en la iglesia, ser de ayuda a alguien en la iglesia o fuera de ella, entonces ahí es cuando el diablo comienza a preocuparse. Mientras usted está sentadito, mientras usted se conforma con venir los domingos al culto, el diablo está tranquilo, si eso es lo que quiere. Se me quedaron muy serios. Satanás siempre va a preparar a alguien que venga a tu vida o a la mía a decirte no se puede. Yo ya lo intenté y no pude. Bueno, es problema de él si lo intentó. Allí estaban los 40 por 40 días y 40 noches, comiendo y saliendo, pero nunca enfrentando para ganar. Dios nos ha llamado esta mañana para ganar la batalla contra ese gigante. El gigante cae, el gigante tiene que caer en el nombre de Jesús. Hasta el rey Saúl trató de convencerlo. No podrás, le dijo. Y era cierto, en cierta forma era cierto, porque David solo no podía. Diga usted, solo no podía. Pero él no estaba solo. Ahí está el tema. Usted y yo no estamos solos. David tenía el poder del Señor de su parte. El poder de Dios estaba con David. Y era Dios que vencería a cualquier enemigo. Usted no está solo. Jesucristo le ha prometido a usted y a mí que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Decirle al que tenés al lado, el Señor está con vos. Y lo triste que tal vez no te hayas dado cuenta, que el Señor está con vos. Así como David, usted tampoco está solo. El Señor de los ejércitos, el Dios viviente, la palabra Dios viviente, se menciona en toda la Biblia 18 veces. Ayer las conté, 18 veces aparece en la Reina Valera. El Dios viviente, ¿por qué el Dios viviente? Porque Dios es un Dios vivo. No está crucificado en un crucifijo, no está en una estampita, no está en una estatua de yeso. Dios está vivo. Y se llama Jesucristo y Él reina. Alabado sea Dios. Dios da la victoria en respuesta a nuestra fe. Dios tuvo que probarlo a David. ¿Con quién lo probó? Lo probó cuidando las ovejas que no eran suyas, con leones,
con osos que venían a atacar al rebaño, lo probó primero, cuando nadie lo veía. ¿Para qué? Para que públicamente pudiera vencer al gigante. Nos tenemos que preparar en los momentos que nadie nos ve. Es allí, a solas con nuestro Padre Celestial, en la oración, en la lectura de la palabra, aún en las crisis, para que luego Dios nos use poderosamente en público y tengamos testimonio, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Si somos fieles en la batalla privada, Dios nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque las pruebas pequeñas son los preparativos para las grandes victorias. Pero las batallas del creyente no son como la batalla de este mundo. Como bien decía nuestro hermano José, tenemos que orar por Israel, que fue atacada. Siempre, siempre, siempre en toda la historia. Esto viene desde Abraham, desde el tiempo de Abraham. Israel constantemente siendo atacada por distintas naciones. Y es bíblico, y está, y va a suceder, y va a seguir sucediendo lamentablemente. Pablo dice con respecto a la batalla en 2 Corintios 10, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Alabado sea Dios. ¿Escuchó? Porque ¿saben qué? No hay peor sordo que el que no quiere oír, dicen. Destruimos argumentos, excusas, pero lo que pasa que... Esos son argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ese pensamiento que te dice, no vas a poder. No ve que a aquel le pasó lo mismo, aquella esto, lo otro. No vas a poder. Repréndalo, hermano. Repréndalo, hermana, en el nombre de Jesús. ¿Cómo que no vas a poder? Si la Biblia nos dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alabado sea el Señor. El secreto de la victoria es que Dios se vale muchas veces, no de los fuertes, no de los guerreros, sino de los débiles. El apóstol Pablo lo dice, lo escribió en 1 Corintios 1. Dice, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o perteneciente a familias importantes, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que este mundo los tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así, nadie puede presumir delante de Dios, para que en nuestra debilidad, nuestra fuerza, digamos, esa fuerza no es mía, sino es una fuerza de Dios. Sin embargo, ni las críticas de sus hermanos, ni la incredulidad del rey Saúl evitaron que David confiara en Dios para lograr la victoria. En 1 de Juan, el apóstol Juan dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Diga usted, golpéese acá y diga, nuestra fe. No es la fe del mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo. El mismo Pablo dice, somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Cristo invadió el reino de Satanás para vencerlo con su poder, quitándole a Satanás todo el poder y toda la autoridad que tenía. ¿Para qué? Para poder levantar a los débiles, a los quebrantados, a los perdidos, a los destruidos y convertirlos en hijos e hijas de Dios. Alabado sea Dios. ¡Qué tremendo que es esto! A los quebrantados, a los desahuciados, a los que no valíamos nada. Dios los tomó, los limpió, nos levantó para anunciar sus virtudes. Para anunciar que Cristo vive y reina para siempre. Los cristianos no luchamos solo por la victoria, luchamos desde la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. No hay fuerza que puede oponerse a Dios. Y cuando Dios nos llama a su servicio, a servirle a Él, se van a levantar muchos gigantes que nos dicen, ¿y vos quién sos? ¿Y vos vas a hacer esto? ¿Vos vas a hacer aquello? El diablo quiere menospreciarte, quiere que diga,
sí, la verdad que tiene razón. Él reprenda esos pensamientos y permítale a Dios usarlo a usted en gran manera para su gloria y para su honra. Le pasó a Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, nos dice la Biblia que la gente decía, pero ¿este no es el hijo del carpintero? Pero no conocemos a su madre María y a sus hermanos. ¿Qué me vienen que es el Mesías, que hace milagros? Lo mismo van a hacer con ustedes, hermano. Lo mismo van a hacer con ustedes. Reprenda en el nombre de Jesús todo pensamiento que lo quiera limitar. Donde los demás veían gigantes, David veía incrédulos desafiando al Dios Todopoderoso. Ahora aparece el segundo gigante, el gigante de la incredulidad. Muchas veces no hay que dar muchas vueltas al tema. Por incredulidad no conseguimos lo que Dios ha preparado para nosotros. En este gigante, la incredulidad del rey Saúl llamó a David. Él era el rey ungido por Dios, pero quería en cierta forma desanimar a David, más que animarlo, hacerle entrar en razón. Pensá, David, sos muy jovencito y aquel es un gigante. Vos sos pastor de ovejas y aquel es un guerrero. Saúl le ofrece los mismos recursos que tiene Goliat. Necesitaba, tenés que tener fuerza, tenés que tener experiencia, tenés que ser un hombre y tenés que, por supuesto, vestir la armadura para poder vencerlo. Razones. Pero Dios no es un Dios de razones humanas, sino es un Dios que siempre está dispuesto a respaldar lo que Él ha dicho. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios no se vuelve como nosotros, Dios no se arrepiente, Dios no miente, siempre tiene dispuesta su palabra para que usted y yo vayamos a ella, a recurrirla, a tomar esa promesa, esa verdad o ese mandamiento para hacer lo que Dios nos dice a través de eso. Si puede dar un fuerte gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el gigante de la incredulidad se resistía a dejar ir a David. Porque sabía que si lo dejaba ir iba a tener una gran victoria. Sin embargo, ¿cuántas veces la incredulidad de los demás, o a veces nuestra propia incredulidad nos paraliza, nos limita, y no permitimos que Dios se glorifique? Si te mueves, saldrán muchos que querrán pararte con cosas razonables. Pero mirá que hace poquito que vas a la iglesia. Pero mirá que no conoces toda la Biblia vos. Pero reprenda en el nombre de Jesús. Si Dios te quiere usar, que te use. Alabado sea el Señor. Empezar a reprender esos gigantes en tu vida que te están atando, que te están limitando, que te ponen excusa para que no hagas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero nosotros no andamos con razones, aunque usamos el coco para razonar, para pensar, pero en realidad nosotros nos movemos por fe. Amén. No mirando las cosas que son, por vista lo que vemos, sino que vemos las cosas espirituales, vemos cómo Dios, sin verlo, se está moviendo a nuestro favor. El otro gigante que muchas veces viene a nuestra vida es el gigante del temor. Cuando David se acercó al gigante, a Goliat, cuando lo miró de cerca, era más grande de lo que tal vez había él calculado. Cuando el enemigo muchas veces nos mira, ¿y vos qué pensás hacer? Y nos mira de arriba, ¿para qué? Para atemorizarnos. Y el temorizar, ¿qué es lo que el temor qué es lo que hace? Nos paraliza, no nos deja pensar, no nos deja dormir, no nos deja descansar, no nos deja servir a Dios. Cuando Goliat vino contra los israelitas, todos los soldados pensaron, es tan grande que no lo vamos a poder vencer. En cambio, David pensó y dijo, es tan grande que no puedo fallar. Y no falló, cayó el gigante en el nombre de Jesús. Y voy a otro gigante. El gigante de la responsabilidad. Diga usted responsabilidad. El gigante de la responsabilidad. Un joven en una iglesia hace un tiempo atrás iba conduciendo su auto y en la semana chocó como 2 o 3 veces. En la reunión de jóvenes, otro de los jóvenes dijo, pobre fulano de tal, el diablo lo hizo chocar. Y otro de los jóvenes, una joven era esta, muy rápidamente dijo, no le eches la culpa al diablo, él no sabe manejar. Porque siempre usted y yo buscamos la excusa perfecta.
Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al tiempo, le echamos la culpa a esto y al otro en lugar de asumir nuestras propias responsabilidades. La mayoría de las veces nuestros problemas son resultado de una pobre vida espiritual. Nada más y nada menos. Si usted y yo leyéramos más la Biblia y tuviéramos un tiempo de mayor consagración, diciéndole al Señor cuando nos dice algo, sí Señor, lo voy a hacer, y no empezando a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta, no tuviéramos todos los problemas que podemos tener, no tuviéramos todos los fracasos, todas las derrotas y todas las veces que nos encontramos en el suelo. Yo no pensé que iba, y no lo pensaste, pero no se trata de pensar, se trata de ir a la fuente de vida eterna. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Escritura. La mayoría de las veces nuestros problemas son el resultado entonces de una pobre vida espiritual y no de las condiciones. A veces le echamos la culpa a esto, a aquello, a lo otro, pero ese realmente no es el problema. El problema de la mayoría de nosotros, el problema no está afuera, está adentro. Está aquí adentro. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y dice, ustedes ya no son esclavos del pecado. Amén. Tenemos que asumir y darnos cuenta, ya no somos esclavos del pecado, ni del diablo, ni de la familia que quiere hacer lo que ¿vas a ir a la iglesia otra vez? Sí, voy a ir a la iglesia porque necesito tener un encuentro con Dios. ¿Qué, no vas a venir a jugar al fútbol? No, porque voy a jugar en el equipo del campeón de los campeones. Alabado sea el Señor. Pero te vas a perder la novela, no importa. Voy a escuchar una historia bíblica que me va a fortalecer, que me va a alimentar y que me va a ayudar a estar preparado cuando venga el tiempo de la prueba. Es increíble cómo en los partidos de fútbol corren para acá, hinchan, gritan, llegan. Cuando le preguntan a alguien, ¿estuviste? ¿Qué te pasó? Y no, pero cuando viene la iglesia, vamos hermano, actitud. Disposición de ánimo. Acá no venimos a vernos las caras, que está bien. Pero lo primero y fundamental, venimos a encontrarnos con Dios cara a cara. A ver su gloria, a ver su poder, a ver cómo se rompen las cadenas y de una vez el Señor nos levanta para despegar para siempre. Alabado sea el Señor, si es para Dios, déselo bien fuerte. Ya voy a terminar. Romanos 6 dice, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si pecamos, vamos a morir. Si pecamos, vamos a morir. Cuando se termine tu vida y la mía aquí en la tierra, si hicimos lo malo, Dios no nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Pero si pecamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Y cuando usted menos se lo vaya a imaginar, va a estar entrando por las puertas de oro de la ciudad celestial para encontrarse con el Señor cara a cara. Y termino con el último gigante. El gigante de la falta de consagración y de la sensualidad. Vivimos en una sociedad sensual. Vivimos en una sociedad que nos inunda de hombres y mujeres semidesnudos, que nos dice que usar tal perfume, usar tal reloj o fumar tal cigarrillo, vamos a tener éxito. Todo va a salir bien, vamos a salir adelante. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, huye de las pasiones. En ese caso dice, huye de las pasiones juveniles. Me quedé en huye de las pasiones. Y una pasión, o las pasiones, es un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa. Pasión es gratificar los deseos sensuales. ¿Sí? Usted y yo estamos en un cuerpo y no somos de plástico, somos de carne y hueso. Y hay veces que ustedes y yo no sentimos ciertas cosas. Ay, hoy hace frío, ay, no siento de ir a la iglesia, pero usted sabe que como es un vencedor, no se tiene que dejar llevar por lo que siente. Y yo no siento de perdonar, y yo no siento, eso es lo sensual. Si me causa bien, si me hace bien, si me siento bien, entonces lo hago, entonces perdono, entonces voy, entonces...
Pero los cristianos no se mueven por lo que sienten. Una vez más, se mueven por lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en un mundo cada vez más pervertido, inmoral, y nos están mostrando eso a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, de todas aquellas cosas que gobiernan tu vida, tu alma. Pasión es gratificar los deseos sensuales, anhelar cosas prohibidas, de gustos por lo que Dios dice claramente. No lo hagas, está prohibido, eso es pecado. Pero claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a saber? ¿Cómo vas a saber lo que es bueno y lo que es malo si no lees la Biblia? Y no por revelación. Vas a estar 1 año, 20, 100 siglos. Necesitas leer la Biblia para saber a lo que Dios dice bueno, a lo que Dios dice pecado. Y la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice, ¡ay! De aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, porque nuestra sociedad cambia todo. Ustedes los evangélicos son unos anacrónicos, dice. Están fuera de tiempo, ahora hay libertad. ¿Saben que esto sucedía también en el tiempo del Nuevo Testamento? Las filosofías a las cuales Pablo el apóstol enfrentó. No, el Espíritu, recibimos el Espíritu para libertad, para estar en libertad. Lo importante, dicen, es el corazón. Mentira. Sí, lo importante es el corazón, pero yo vengo y salgo de mi casa vestido, no ando en ropa interior. Algunos piensan que porque lo importante es el corazón no se tienen que vestir o no tienen que hacer esto. No. Sí, es cierto, el Señor nos llamó a libertad, pero esa libertad tiene límites. Y esos límites están en la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, nos vamos a pasar de largo y nos vamos a desbarrancar y vamos a morir. Y vamos a llevar detrás de nosotros a nuestra familia, a nuestros hijos. Somos egoístas, siempre pensando en nosotros en lugar de pensar en los que nos rodean. Tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en nuestros nietos, tenemos que pensar en nuestros vecinos que nos están viendo, porque cuando usted y yo hacemos eso le estamos dando un mensaje. Mirá este loco, 1 grado y se levanta 3 horas antes para irse hasta Verazategui, allá Plátanos, a la iglesia. Este está loco. Sí, estamos locos. Estamos locos. Pero estamos locos para Cristo. Seguir el placer sensual y ceder ante pasiones pecaminosas nos van a volver a llevar a la esclavitud. Por eso Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y dice, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Alabado sea el Señor. La verdadera libertad no es hacer lo que deseamos. Este tipo de libertad siempre, tarde o temprano, nos llevará a la esclavitud. Y el diablo, una de las cosas que hace sobre los creyentes es pensar, ahí te prohíben todo, viste que no te... Dios es el que prohíbe. Dios es el que pone límite. Y son ustedes y yo los que obedecemos o no obedecemos. ¿No vas a obedecer a Dios? Listo, no hay problema, nadie te va a... No somos vigilantes de viendo qué haces, qué no haces. Cada uno es responsable, somos grandes. Sí, podemos pensar de los niños que todavía son inmaduros, que no saben, que no tienen la experiencia, que no conocen, pero usted y yo ya somos grandes. Ya estamos preparados. Dios nos ha preparado para cosas grandes, no para andar en niñedades, no para andar en egoísmo, sino para andar en cosas grandes, en bendiciones. Ya no bendiciones solamente para nuestra iglesia, estamos a través de internet llegando a otros países con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios liberte a los cautivos, rompa esas cadenas, esas ataduras. Caen gigantes. ¿Saben cuándo caen gigantes? Cuando usted y yo podemos dominar nuestro cuerpo y nuestra mente sabiendo aquellas cosas que pueden dañarnos, que son pecado. Si usted no ha sido libre, Jesucristo lo puede libertar hoy mismo, ahora mismo, y de una vez y para siempre. Como dijo el Señor en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
No solo debemos derribar gigantes, debemos destruirlos completamente. Tenemos que matarlo al gigante, que no se levante nunca más en nuestra vida. Los invito a ponerse de pie. Con Dios, peleando por David, no había razón para esperar. David tenía su credencial. A ver, ¿trajo usted su credencial? Sí, espere, pastor, a ver. Ay, me olvidé la credencial. No, espere que le muestro a la credencial, le muestro al diablo la credencial, no sirve para nada. La principal credencial de David era su inquebrantable fe en el Señor y lo confesó públicamente. Dios me librará de la mano del gigante. El gigante dependía de sí mismo. David dependía de Dios. Qué bueno que es saber que podemos depender del Señor confiadamente. David desafió al gigante y le dijo: yo vengo a ti. Eso es lo que usted le tiene que decir a su gigante o a sus gigantes. Yo vengo a ti. Gigante del temor, gigante de la enfermedad, gigante de la crisis económica, gigante de la depresión. Yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Y el Señor con su poder te reprenda. ¿Por qué? Porque el del Señor es la batalla. Y la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabado sea el Señor. Vengan al altar, traigan su gigante, que lo vamos a matar aquí. Pero no lo voy a matar yo, lo va a matar usted. Usted reconociendo su gigante. Y en esta misma mañana, en este mismo momento, en la oración suya, usted va a sacar la espada del Espíritu y va a matar al gigante. No lo debilite, no le dé unos moretones. Se trata de matarlo completamente, dejarlo inoperante para que nunca más se levante en contra suyo o en contra de su familia. Adoremos al Señor. Querido Jesús.